Hola a todos. Mi nombre es Olivia Montaño y yo voy a ser su docente durante este periodo escolar de la materia de administración de remuneraciones y luego previsión y seguridad social. Entonces, durante esta materia vamos a estar analizando algunos temas relacionados con la para eso vamos a ver en este video el tema número 1 referente al marco general de la previsión social. En este tema número 1 vamos a estar analizando algunos conceptos básicos con la finalidad de que quede bien claro de qué se trata esta cuestión de la previsión social o de las remuneraciones. Entonces, vamos a iniciar analizando este concepto de previsión social que nos da la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 7º. Y este artículo lo que nos dice que para efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de sociedades cooperativas. Es decir, aquí nos está hablando que esta cuestión de previsión social son erogaciones a favor de los trabajadores y que estas erogaciones sean tendientes a su superación física, social, económica o cultural y que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y de su familia. Es decir, que estas erogaciones que sean a favor de los trabajadores pueden ser para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia en el aspecto físico, social, económico, cultural. Entonces, es un concepto muy amplio que le permite al patrón remunerar a su trabajador a través de este tipo de prestaciones en que tengan por objeto mejorar la calidad vida del trabajador y no solo de él, sino también de su familia. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos de todos este tipo de remuneraciones que hay que van a estar incluidas dentro de esta parte de lo que es la previsión social. ¿Y por qué este concepto de previsión social está aquí en una ley fiscal que es la ley del impuesto sobre la renta? Pues en ninguna otra ley define, ni la Ley Federal del Trabajo, ni ninguna otra ley define qué es previsión social, y lo define esta ley porque se vieron en la necesidad de hacerlo aquí la autoridad fiscal para que quedara muy claro qué conceptos se consideran dentro de la previsión social, porque toda la ley del impuesto a la renta tiene un artículo que dice que la previsión social es deducible de impuestos. Entonces, los patrones que den todo este tipo de prestaciones a sus trabajadores, pues los van a poder restar de los impuestos que se generen por la ganancia de la empresa. Entonces, esto define o acota que sí y que no se va a considerar previsión social para que los patrones puedan hacer deducibles de los impuestos estos conceptos que paguen a sus trabajadores. Entonces, esto es en términos generales lo que es previsión social. Pero también tenemos otro concepto de remuneración. Entonces, ¿qué es una remuneración? Aquí tenemos una definición que nos dice que es la compensación económica que recibe un colaborador por los servicios prestados a una determinada empresa o institución y está destinada a la subsistencia del trabajador y de su familia. Se fijan que en todos estos conceptos se incluyen no solo al trabajador, sino también a su familia, porque se entiende que el trabajador no trabaja solo para él y lo que ocupa económicamente y satisfacer las necesidades no son solo las personales, sino también las de su familia o todos sus dependientes económicos. Entonces aquí cuando habla de remuneración como concepto de definición, también nos dice que son estas compensaciones que va a recibir el trabajador económicas, aquí habla de compensaciones económicas, que van a estar destinadas a su subsistencia y el de su familia. Y
Otro concepto de remuneración nos dice que remuneración es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador o a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado para él. Entonces aquí también podemos ver que hay dos elementos que intervienen en esta cuestión del salario o la remuneración, que es, debe haber un trabajador y un empleador. Y el empleador le va a otorgar estas prestaciones económicas al trabajador a cambio de que el trabajador durante un determinado tiempo realice ciertas actividades a favor del empleador. Aquí es donde se da este concepto de subordinación, o aquí lo explican. Subordinación es decir, que para que exista una relación laboral debe haber esta subordinación, es decir, debe haber un trabajador, debe haber un patrón. Y durante el tiempo que está establecido en el acuerdo, el trabajador le tiene que estar prestando sus servicios al patrón o al empleador, y el patrón durante ese tiempo tiene a disposición al trabajador para que realice las actividades que hayan acordado. Entonces, a cambio de estar a disposición el trabajador del patrón, pues el patrón tiene que pagar. Entonces, eso es lo que es una relación laboral. Tiene que haber esa subordinación. Aquí está otra definición de salario. Esta definición la da la Ley Federal del Trabajo en su artículo 82, y así como la ven de sencilla, así está redactada en la ley. Nos dice que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, lo que el patrón debe pagar al trabajador, eso es salario, así se llama. Y aquí otra definición de remuneración nos dice que es un elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que necesita, satisfacer sus necesidades materiales de seguridad y de ego o estatus. Entonces aquí no solo se trata de dinero, ya es una definición un poco más amplia, donde nos dice que la remuneración es un elemento que permite atraer los recursos humanos. La empresa, a través de la remuneración, pues puede atraer al personal, y todos sabemos que las empresas que mejores pagan o que dan mejores prestaciones, pues son las que atraen a los trabajadores. Todos quieren trabajar, o todos queremos trabajar donde nos pagan mejor. Entonces, esto de la remuneración, que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, una descripción más detallada de lo que es o lo que incluye una remuneración, nos dice que permite satisfacer necesidades de los trabajadores, pero no solo necesidades materiales, sino también de seguridad y de ego o estatus. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle, analizando este cuadrito que habla de una clasificación de la remuneración. Entonces ya vemos que remuneración es las prestaciones económicas que el patrón otorga a sus trabajadores. Pero aquí podemos ver que, hago un poquito más positiva, podemos ver que dentro de esta clasificación de remuneración existen una primera división en dos, una remuneración extrínseca y una remuneración intrínseca, donde lo extrínseco es todo lo que viene del exterior, es decir, todo lo que el patrón le otorga al trabajador, mientras que la remuneración intrínseca es algo interno o personal. Aquí no lo del patrón, es lo que el trabajador percibe o siente de su trabajo, ¿no? Es cómo se siente en su trabajo. Esto es personal. Yo puedo sentirme muy orgullosa de mi empresa, y a lo mejor mi compañero de trabajo no se siente tan orgulloso. Esto es personal, ¿no? Y hablando de remuneración intrínseca, podemos ver que se refiere a la satisfacción personal, donde algunos ejemplos de esta satisfacción personal
tiene que ver con orgullo de pertenecer a una empresa, que es lo que yo les comentaba de ejemplo, o un ambiente laboral de compañerismo donde a mí me gusta el ambiente en el que trabajo, me caen bien mis compañeros, me siento a gusto, trabajo entre amigos. Eso también es personal, no todos se sienten a gusto en su trabajo, todos, aunque estén en la misma empresa, en la misma oficina, no todos perciben lo mismo, ¿verdad? O también otro ejemplo de satisfacción personal tiene que ver con esa seguridad que me da trabajar en esta empresa o oportunidades de crecimiento dentro de la misma empresa, ¿no? De poder ascender o llegar a un mejor puesto. Todo esto es personal, no me lo da el patrón, no me lo da nadie, yo solo lo percibo, ¿no? Y puede ser importante en los trabajadores el hecho de que yo me sienta seguro o que yo vea que, que tengo posibilidades de crecimiento en esa empresa me puede hacer permanecer en esa empresa más tiempo o no querer irme, ¿no? Entonces, todo esto es remuneración intrínseca. En, por el otro lado está la remuneración extrínseca. La remuneración extrínseca, esto sí viene del exterior, como lo dice la palabra, y esto sí es lo que me da el patrón. El patrón me da estas prestaciones que pueden ser de dos tipos: financieras, que son todo lo que le están costando dinero al patrón, que son la mayoría, si se fijan, en las financieras es toda esta parte, todo lo demás, todo esto es financiero. Y no financiero, que nada más tenemos aquí una pequeña extensioncita que habla de cuestiones que sí me las da el patrón, pero no le cuestan nada de dinero. Aquí tengo dos pequeños ejemplos de qué es esta remuneración no financiera. Una muy importante es el reconocimiento por el trabajo. Esto es que el patrón te diga, oye, qué bien hiciste el informe, o qué bueno que llegaste a tu meta de ventas, te felicito. Que este reconocimiento que nosotros vemos luego en las empresas, en las tiendas, que dice el empleado del mes y tiene ahí la foto a la entrada del negocio o donde todo mundo lo ve, de quién fue el mejor empleado mejor calificado en el mes. Eso es esta remuneración no financiera. En realidad no le cuesta nada de dinero al patrón, si acaso la impresión de la foto y ponerla ahí. No le cuesta nada más al trabajador, perdón, al patrón, pero para el trabajador es algo importante que reconozcan su trabajo, ¿no? O un agradecimiento oportuno de, oye, gracias porque hiciste muy bien tu trabajo, porque conseguiste otro cliente, gracias por ser ordenado, gracias por ser puntual, gracias por ser cumplido, gracias por cuidar las herramientas de trabajo, no sé, eso de ser agradecido o de tomar en cuenta al patrón, al trabajador como una persona y no solo como un número dentro de la empresa o que ni siquiera lo tomen en cuenta, ¿no? Todo eso es no financiero. Una palmadita en la espalda, un saludo o el llamarle por su nombre a los trabajadores, eso es importante para los trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso es remuneración no financiera. Y esa remuneración no financiera también puede ser motivo para que el trabajador tenga esta parte intrínseca de me siento a gusto en mi trabajo, o se vaya generando esta parte intrínseca de yo me siento a gusto, ahí me reconocen, ahí soy importante, no sé. Algún ejemplo, hay un infinidad de formas de remuneración no financiera, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo que he visto es que en algunas empresas le ponen el nombre de algún empleado a un área de la empresa. No sé, la sala de juntas se llama Olivia Montaño. Entonces, si la sala de juntas de la empresa se va a llamar Olivia Montaño, pues yo me voy a sentir muy orgullosa de que un área de la empresa lleve mi nombre
y cómo me voy a querer ir de ahí o renunciar si hasta ahí está mi nombre adentro, ¿no? Entonces, esas cuestiones son importantes para ciertos trabajadores y, pues para la mayoría de los trabajadores y es una forma de remunerar sin que le cueste nada, ¿no? Pero pues ya todos sabemos que no trabajamos para que nos digan, ay, palmaditas en la espalda y lo hiciste muy bien, sino pues la parte financiera es la que más nos importa y todos trabajamos porque ocupamos recursos y satisfacer esas necesidades de que hablábamos no solo de nosotros, sino de nuestras familias. Entonces, todo eso es remuneración financiera. Entonces, esta remuneración financiera, es decir, si le cuesta dinero al patrón, puede ser de dos formas. Una, directa o indirecta, donde la remuneración financiera directa es ese dinero que el patrón entrega al trabajador directa y que va directamente a su bolsillo. Es decir, ahí sí le da dinero, ¿no? Y ese dinero puede ser fijo o variable. ¿No? Es que ya sé cuánto voy a ganar, me van a pagar 20,000 pesos mensuales, cada mes voy a recibir o cada quincena voy a recibir mis 20,000 o mis 10,000 o lo que hayamos acordado. Eso es una remuneración financiera fija, ¿no? Yo sé cuánto voy a recibir cada periodo. También otro ejemplo de remuneración financiera fija puede ser el aguinaldo. Yo sé que siempre me van a pagar en diciembre 15 días de sueldo de aguinaldo. Eso es fijo, ¿no? O un bono, cada mes me van a dar una prima o una prima vacacional que ya sé que va a ser de tanto, o un premio de asistencia, eso ya sé cuánto me lo van a pagar, en qué fecha y cuándo, ¿no? Esos son fijas. Pero también puede haber variables como unas comisiones, por ejemplo, en que depende cuánto vendes o depende si llegas a determinada meta, te vamos a dar un bono o una comisión o un reparto de utilidades. Hay varios conceptos que pueden ser variables, ¿no? Depende que se cumpla cierta circunstancia, va a ser la cantidad, o puede ser que sí haya o puede ser que no haya nada. Entonces, estas remuneraciones financieras, que es dinero que se le entrega al trabajador, puede ser fijo o variable, son directas, pero hay otras que son indirectas. Es decir, sí le van a costar dinero al trabajador, pero no le va a entrar el dinero directamente al bolsillo del trabajador. Perdón, sí le va a costar al patrón pagarlo, pero no llega directamente al bolsillo del trabajador. Llega a través, en especie, a través de servicios y privilegios o pago por tiempo no trabajado y programas de protección. Entonces, eh, son formas de remunerar que esta parte de las indirectas son las que formarían parte de la protección social. Es decir, no es solo tu sueldo lo que estás recibiendo, sino todas estas compensaciones o prestaciones adicionales que son más en especie que en efectivo, pero son tendientes a mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Entonces, vamos a comentar un poquito cuáles son los servicios y privilegios, algunos ejemplos que en las empresas puede haber infinidad de ejemplos diferentes, ¿no? Aquí yo solo estoy poniendo algunos para ejemplificar. Pero, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo un servicio de cafetería que es algo muy común en las empresas. Entonces, si yo tengo un área de cafetería o ahí un lugarcito donde les pongo su café, les pongo su té, les pongo su cafetera, su agua de garrafón, su horno de microondas para que calienten su comida. Todo eso es un servicio o un privilegio que el patrón le cuesta poner el café y comprarlo, le cuesta comprar la cafetera, le cuesta tener ahí siempre su garrafón de agua. Todo eso, y eso, pues, ¿qué le va a permitir al trabajador? Pues no tener que llevar su propia botella de agua, no tener que llevar su café, no tener que gastar en ir al Oxxo o al Starbucks a comprarse su café. Ahí hay de la empresa, ahí hay galletas, algunas tienen
algunas empresas ponen fruta, ¿no? Todo eso depende de cada empresa, ¿no? Pero lo poco o mucho que cada empresa dé, pues es algo adicional que no está obligado a darlo. Y son esos servicios y privilegios del que estamos hablando. ¿Eso en qué va a mejorar la calidad de vida del trabajador? Ah, pues que ya no va a tener que gastar en comprarse su café, en que a lo mejor se vino sin almorzar, pero allá hay fruta, o que no tiene que gastar en eso, ¿no? Y entonces ese dinero que se está ahorrando, pues ya lo puede usar en otra cosa. Otro ejemplo es usar una oficina especial, el hecho de que tenga un lugar específico para trabajar, una oficina privada, o usar un vehículo de la empresa, también es un privilegio. El hecho de que, yo no tengo que gastar mi carro, yo voy a andar en el carro de la empresa, o a lo mejor mi carro ya se lo va a llevar mi esposo y yo ya ando en el otro carro y ese carro de la empresa lo puedo usar a lo mejor también para cuestiones personales de, dejo a mis hijos en la escuela, los recojo, voy al súper, en el carro de la empresa, donde la empresa está pagando no solo el vehículo, sino también el combustible, sí, el mantenimiento, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso, considerando que me va a generar una mejor calidad de vida, ¿no? El recibir esos privilegios. Otro ejemplo son membresías en un club, de que me paguen el club para que yo vaya con mi familia, o me paguen una ayuda de deportes, o me paguen becas para que mis hijos estudien inglés o baile, o hay infinidad de formas de remunerar a través de estos servicios y privilegios. Entonces, pues cada empresa, dependiendo de su capacidad de pago, pues va a elegir cuáles prestaciones puede otorgar a los trabajadores. Otra forma de remunerar al trabajador puede ser por tiempo no trabajado. El tiempo es una forma, es algo que valoramos ahora cada vez más. El tener tiempo disponible para ciertas cosas, para algunos es muy importante. Para ustedes que están estudiando es importante tener el tiempo disponible para poder tomar la clase, que los fines de semana que me voy a clase me den permiso de no ir a trabajar. Esas cuestiones son importantes. Entonces, si a mí no me dieran permiso para poder ir a la escuela, pues o tengo que renunciar al trabajo si lo que me interesa es estudiar, o no podría estudiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el hecho de que una empresa me dé el tiempo para poder irme a estudiar o dedicarle el tiempo para hacer mis tareas, pues eso es algo importante para quien quiere estudiar, ¿no? Como un ejemplo, por tiempo no trabajado. El tiempo no trabajado puede ser en la empresa o fuera de la empresa, donde dentro de la empresa me dan tiempo para una pausa para tomar el café o para poder platicar con mis compañeros, o tengo media hora para que me vaya a almorzar, o puedo hacer la tarea de mi escuela dentro del horario de trabajo. Todo eso es tiempo que yo estoy dedicando para cuestiones personales y que en la empresa me paga, ¿verdad? No estoy trabajando y me pagan. Entonces, eso es tiempo no trabajado dentro de la empresa. Y no todas las empresas lo otorgan, ¿no? Entonces depende qué tipo de empresa sea y quién sea el patrón que otorga, pero si lo tengo, pues lo tengo que valorar como algo extra que me está dando mi patrón. Fuera de la empresa, también hay prestaciones que la misma Ley Federal del Trabajo otorga, como son las vacaciones, que es una prestación obligatoria en que los trabajadores tienen que descansar determinados días al año. Entonces se van a descansar, no trabajan, pero sí se les paga su salario íntegro. Entonces ese es tiempo no trabajado en que le cuesta al patrón pagar, y también le va a costar pues pagarle al trabajador para que se vaya a descansar y pagarle a otro trabajador que haga el trabajo del que se fue, ¿no? O ver cómo va a acomodar las actividades para el que está de vacaciones, sus actividades las pueda realizar otra persona. También los permisos,
que puedan otorgar el patrón para que se ausente el trabajador, ya sea permisos con goce de sueldo o sin goce de sueldo, ¿no? Permiso con goce de sueldo, te doy permiso de que no vengas, pero te voy a pagar. O puede haber permisos sin goce de sueldo, es decir, está bien, yo te doy permiso que no vengas, pero no pago, no te voy a pagar el día. Y ahí pues ya depende de las negociaciones y prestaciones que tenga establecidas cada empresa, pero a veces es importante para los trabajadores que se les otorgue el tiempo, no sé, algo que para muchas trabajadoras es importante de, tengo que ir al festival del Día de la Madre de la escuela, ¿no? De mis hijos o a una junta de escuela de mi hijo y pido permiso y, y el patrón me lo puede otorgar. Si no está bien, vete y te pago la hora, las 2 horas que faltaste. O puede ser que diga, bueno, te permiso, pero no te voy a pagar esas horas. Pero si para la trabajadora es importante, con el hecho que le den permiso, aunque no le paguen, ¿no? Entonces, los permisos a veces son importantes, sobre todo cuando se trata de cuestiones familiares así como actividades escolares, graduaciones, enfermedades, está enferma mi mamá, la voy a llevar al doctor, cosas como esas en que es importante para el trabajador y el hecho que en una empresa le den permisos puede ser el motivo por el que quiera permanecer y tenga ese arraigo a la empresa. Otro motivo de tiempo fuera de la empresa son las incapacidades. Cuando el trabajador por motivos de salud no puede acudir al trabajo, pues también no trabaja y sí se le paga, ¿no? Entonces todo eso es tiempo que no están trabajando, pero que a la empresa le cuesta. Entonces, una forma de remunerar con tiempo, yo he visto que algunas empresas han optado por este tipo de remuneración, considerando que para los trabajadores y es importante tener tiempo disponible. A lo mejor alguna empresa que no tiene mucho dinero para pagar compensaciones, bonos, comisiones y todas estas que son en dinero, pues a lo mejor te puedo pagar con tiempo, no sé, fuiste el empleado del mes, el que mejor trabajaste y no te puedo dar un bono ni una compensación, pero a lo mejor te puedo dar un día libre o a lo mejor te puedo dar que salgas una semana 1 hora antes o que entres 1 hora después o que el día de tu cumpleaños no vengas a trabajar, ¿no? Ese tipo de prestaciones con tiempo son muy valoradas por los trabajadores y no tiene que estar desembolsando dinero el trabajador. Y yo lo tengo comprobado también por la experiencia personal de que cuando tú le das estos permisos o le das días libres a los trabajadores, depende pues el tipo de empresa, pero por lo regular estos trabajadores regresan a la empresa a trabajar y al final sacan ese trabajo de esa hora o 2 horas o de ese día que no fue, de todos modos se quedan un poquito más tarde o no toman su hora de lunch para cubrir el tiempo y al final el trabajo sale, ¿no? Entonces, y el trabajador está agradecido con el patrón por haber tenido el tiempo que ocupaba, ¿no? Entonces, es una buena forma de remunerar. Y por último, vienen los programas de protección. Los programas de protección pueden ser públicos o privados. Estos programas públicos, estos que vemos aquí, el IMSS, el Infonavit, las AFORES, son todo lo que los temas que vamos a estar analizando durante el transcurso de la materia. Son programas de protección que son obligatorios que el patrón otorgue a sus trabajadores, como es el servicio médico, como el derecho de una vivienda digna, como es el derecho a tener pensiones a la hora de que se retiren o tengan una incapacidad permanente. Todos esos que la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón debe de cumplir, se otorgan a través de estas instituciones públicas, ¿sí? Y es obligación que el patrón registre a sus trabajadores para que tengan cubiertas estas necesidades. Y como les mencionaba,
Hay trabajadores que el hecho de sentirse seguros en una empresa o de que cubran sus necesidades de él y de su familia pueden ser muy valiosas como remuneración para los trabajadores. Entonces, el hecho de estar en una empresa que les da sus prestaciones como su seguro social, su Infonavit, su Afore, pues para el trabajador es importante porque se puede sentir la seguridad de que si me enfermo o se enferma mi familia, pues tenemos un servicio médico al que acudir, o yo quiero comprarme mi casa y tengo mi y ya puedo solicitar un crédito de vivienda. Todo eso hace que un trabajador sienta la seguridad de que está trabajando en una empresa que le está cubriendo sus necesidades, ¿no? Entonces, por lo menos esta parte de públicas que son obligatorias. Pero hay empresas que otorgan un poquito más, no solo las programas de protección públicos que son obligatorios, sino otorgan programas de protección privados adicionales a lo mínimo que establece la ley, como puede ser esas empresas que les pagan un seguro de vida de sus trabajadores o que les dan un seguro de gastos médicos o que les pagan servicios médicos particulares a sus trabajadores o que tienen una jubilación propia, ¿sí? Entonces, todas estas prestaciones que le dan seguridad al trabajador y que sirven como esto que le llaman aquí programas de protección, que protegen al trabajador en sus necesidades básicas, no solo de él, sino de su familia, es lo que se llama programas de protección y son muy valoradas por los trabajadores. Entonces, todo esto, pues sí le cuesta al patrón, ¿no? Cualquiera de estas indirectas, pero el trabajador no va a recibir dinero, sino va a recibir un servicio médico o va a recibir ese tiempo en que descansa o va a recibir un servicio, un privilegio, le voy a dar su uniforme, el uniforme para que venga a trabajar y ya no tiene que pagar su ropa, no, o gastar su ropa o andar preocupándose que voy a comprar. Todas esas cuestiones mmm, son importantes o son alguna forma de remunerar, ¿no? Entonces, lo que aquí las empresas deben de decidir cuáles prestaciones les pueden otorgar. Mencionábamos que la Ley Federal del Trabajo establece como obligación prestaciones mínimas que debe de otorgar a los trabajadores y lo menos que puede ser es pagar un sueldo, pagar esto, un aguinaldo, unas vacaciones que es obligatorio, pagarle prestaciones del Seguro Social, del Infonavit, del Afore, pagar las cuotas para que pueda estar cubierto por esto. Entonces hay obligaciones mínimas que el patrón debe cumplir, pero hay obligaciones adicionales que sería cada patrón decidir qué puede dar en adición, en cantidades y en qué condiciones. Entonces, con este cuadrito pueden darse una idea más amplia de qué implica la previsión social, ¿no? Donde les comentaba, la previsión social son todas estas prestaciones o todo el conjunto de remuneraciones, tanto financieras como no financieras, que puede otorgar el patrón a trabajar. Entonces, ¿para qué podemos o para qué sería importante tener todo este programa de remuneraciones? Entonces, aquí podemos ver que puede haber beneficio para ambas partes. El trabajador va a recibir esas prestaciones, va a mejorar su calidad de vida, va a, a tener tranquilidad de que puede cubrir sus necesidades personales y de su familia. O también está cubierto contra contingencias, si se enferman, si fallece, ¿no? Todo eso está cubierto al tener todas las prestaciones que le corresponden. Pero también esto permite a las empresas que otorgan estos programas de remuneraciones
y mucho más completos, pues atracción del personal más calificado. Ya vamos a repito que las empresas que mejor remuneran, pues son las que atraen al personal mejor calificado, ¿no? Esas empresas que pagan mejor, que dan mejor programa de remuneraciones, pues todos metemos nuestro currículum y tratamos de entrar a trabajar a ese tipo de empresas, mientras que las empresas que no pagan todas estas prestaciones, pues nadie quiere trabajar ahí o solo trabajan ahí los que ya no fueron aceptados en otras empresas, ¿no? Los calificados más bajos o que tienen menos aptitudes o experiencia. Entonces, las empresas que mejor remuneran, pues pueden atraer personal más calificado y también pueden retener a los colaboradores actuales, es decir, tienen menos rotación de personal, porque si yo estoy en una empresa que me paga bien, en la que estoy a gusto, hay un buen ambiente de trabajo, tengo buenas prestaciones, pues no me voy a andar buscando a dónde irme. Mientras esas empresas que pagan lo mínimo o ni siquiera lo mínimo, pues el trabajador a lo mejor que por necesidad y no encontré otro trabajo, entro a trabajar ahí, pero nada más estoy viendo la oportunidad de en cualquier momento que pueda tener una opción mejor, me cambio de trabajo, ¿no? Entonces, mucha rotación de personal en estas empresas que no remuneran tan bien o que ni siquiera cubren las necesidades mínimas establecidas por la ley. También esto la buena remuneración alenta el desempeño adecuado y por lo mismo que los trabajadores le echan más ganas para no perder su trabajo, para ganarse el bono, para tener acceso a esa compensación o al ascenso de puestos. Entonces eso hace que los trabajadores den lo mejor de sí y eso pues beneficia a la empresa para controlar sus costos, para tener los mejores resultados y generar las mayores utilidades, ¿no? Entre haya más productividad en el trabajo. Y también esto de tener planes bien establecidos permite cumplir con las disposiciones legales. No voy a tener problemas con las autoridades, con la ley federal del trabajo, con las autoridades laborales. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con lo que me corresponde. Entonces, por lo menos una empresa debe de otorgar las prestaciones mínimas que establece la ley federal del trabajo. Y mejora la productividad y eficiencia administrativa del negocio. Entonces es un ganar-ganar, gana el trabajador porque está cubriendo sus necesidades, porque tiene seguridad en el trabajo, porque se siente protegido y tiene posibilidades de crecimiento y mejora la empresa porque disminuye la rotación de personal, alienta el buen desempeño, mejora la productividad y por consiguiente, las utilidades, ¿no? Que es de lo que se trata un negocio. Entonces, aquí tenemos otras definiciones de salario. Me voy a regresar un poquito al cuadro porque lo que quería mencionar aquí es que entonces pensábamos al principio con las definiciones que remuneración podría ser lo mismo que salario. Y ahorita viendo el cuadro podemos ver que no, que salario es una pequeña parte de la remuneración. El salario es una remuneración financiera directa fija, pero remuneración es todo. Y cuando nosotros contratamos a un trabajador, que calculamos cuánto vamos a pagar y cuánto nos cuesta un trabajador, podemos ver entonces que un trabajador no nos cuesta solo el salario que le vamos a pagar, sino un trabajador nos cuesta todas las prestaciones adicionales que le otorgamos al trabajador. Y si nosotros estamos dándole el servicio de café, eso nos cuesta también, eso es también parte del costo de la mano de obra, que si nosotros le pagamos un uniforme, también, que si le damos un equipo de trabajo, también forma parte de nuestro costo, que si lo vamos a asegurar el costo del seguro social, que el tiempo que no trabajó con sus vacaciones, el aguinaldo que le voy a pagar. Entonces, el trabajador, su costo que tiene para el empresario o para el patrón es más amplio
solo el salario, ¿no? Entonces, a veces muchas empresas dicen, es que yo no puedo asegurar, o muchos empresarios dicen, yo no puedo asegurar a mis trabajadores porque no me alcanza para pagar seguro social, está muy caro. Entonces, ahí lo que pasa está indicando un empleador que dice eso, lo que está indicando es que el, eh, no es buen empresario porque no está calculando bien su costo. A lo mejor él cuando calculó el costo de mi precio de mi producto, nada más considera tanto de mano de obra y muchos ni consideran la mano de obra para determinar su costo. Entonces nada más dicen, yo vendo muebles y las sillas a mí me cuestan 100 pesos, me las vende mi proveedor, yo las voy a vender en 120, ya le gané 20. Pero en esos 20 están restando todos sus costos fijos, que renta, que luz, que teléfono y la mano de obra. ¿Y cuánto le pago al trabajador? Y el trabajador no solo es el sueldo, el trabajador es todo esto que mencionábamos, todo su costo de seguridad social, que es lo que vamos a estar viendo en esta materia, que es todo ese costo que implica el trabajador. Entonces, el salario, la ley lo regula, pero entonces el salario ya vimos que es solo esa remuneración fija directa que se le entrega al trabajador en efectivo, debe ser en dinero. Y la ley federal del trabajo dice que el salario puede ser el mínimo, está protegido y que no puede ser inferior al mínimo. Dice que el salario es la cantidad menor, el salario mínimo es la cantidad menor que debe percibir en efectivo un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Y que este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a los hijos. Entonces, estrictamente el salario mínimo debería servir para cubrir todas estas necesidades que en la realidad, conociendo el salario mínimo actual, pues podemos ver que con lo que gana diario un trabajador actualmente no cubre todas estas necesidades. Entonces, es por eso que ahora las familias, aparte que se ha reducido el número de hijos, pues también ahora ambos cónyuges tienen que trabajar, porque si no trabajan ambos, pues no van a poder cubrir las necesidades básicas de la familia, porque el salario de uno no alcanza para cubrir todo. Entonces, depende pues, el tipo de trabajador, pero la ley dice que por lo menos, pues no se les puede pagar menos de lo que establece cada año. El salario mínimo, la ley lo publica cada año, está determinado por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos integrada por integrantes de representantes de los trabajadores a través de los sindicatos o líderes sindicales, representantes de los patrones a través de las cámaras y sindicatos de patrones y representantes del propio gobierno a través de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se reúnen cada año y entre todos ellos establecen cuánto sería el salario adecuado para ponerlo como mínimo. Eso es lo menos que puede pagar un patrón por una jornada completa de 8 horas. Pero de ahí para arriba puede pagar lo que guste y pueda, ¿verdad? Dependiendo las características del trabajo. Y, pero la ley también, esta comisión de salarios mínimos, publica además de los salarios mínimos generales, esos que conocemos como salario mínimo, publica también una lista de salarios mínimos que le llaman profesionales. Para estos salarios, aquí publica una listita en la que describe una lista aquí le llaman profesiones, oficios o trabajos especiales, pero en general son oficios, por ejemplo, que una costurera, que un mecánico, que un albañil, que maestro de albañil, que un ayudante de albañil, que un herrero, que una cajera, ¿no? Todos estos tipos de actividades que son un poquito ya más especializados tienen su propio salario mínimo profesional, es decir, un salario mínimo superior al mínimo general. Entonces,
Si ustedes quisieran, pueden consultar la tabla de salarios mínimos en el internet y ahí les va a aparecer el salarios mínimos generales, salarios mínimos profesionales, para que se den una idea de cómo vienen las tablas. Y eso es lo menos que puedo yo pagar a un trabajador por su trabajo. Pero podemos nosotros este, considerar que pues esto es lo menos que puede pagar el patrón al trabajador, pero el salario en realidad, más que lo determine la Comisión de Salarios Mínimos, pues lo determina la oferta-demanda, porque en la medida de que haya mano de obra disponible, disminuye el salario, en que haya más oferta de empleo o más demanda, es que se va a determinar el salario, ¿no? Entonces, puede ser que el gobierno diga el salario mínimo es de, no sé, 280 pesos, por poner un ejemplo, y yo quiera contratar una cajera o una empleada de mostrador y venga y me diga, no, yo no trabajo por 280, yo quiero 500 pesos diarios. Pero si hay muchas personas queriendo tener el puesto de empleada de mostrador, pues yo, esa que 500 pesos diarios, le digo, no, pues no te puedo pagar 500 y ya contrato otra, porque va a haber 10 que si quieren ganar los 280 pesos que yo voy a pagar. Pero si no hubiera y yo no consigo a nadie por 280, pues voy a tener que pagar más, ¿verdad? Entonces así es como funciona esto de los sueldos. Hay trabajos que son súper bien pagados, aunque sean trabajos de estos que no son profesionales. No sé, por ejemplo, un panadero que hace bolillo. No encuentro muchos panaderos que sepan hacer bolillo y si encuentran uno, pues le ganan muchísimo más que un salario mínimo, ¿no? Entonces, dependiendo, un buen albañil gana más, o el electricista o el mecánico, dependiendo la oferta y demanda y qué tan eficiente sea en su trabajo, ¿no? Entonces, por eso les decía que esto solo es una base para poder partir y determinar de dónde lo menos que te puedo pagar es esto, y de ahí para arriba pues ya va a ser dependiendo de todas esas circunstancias. También aquí, como parte de las medidas de protección al salario, la Ley Federal de Trabajo dice que el salario mínimo, los que ganan tan poquito, el mínimo general, no se les puede descontar más que por estos 4 conceptos, nada más por pensión alimenticia decretada por una autoridad competente. Esta pensión alimenticia es la que dan los padres a los hijos, por demandas de divorcio sobre todo. El pago de rentas, cuando el patrón le está otorgando una vivienda al trabajador y le cobra renta, máximo le puede cobrar el 10%. Tratándose la pensión alimenticia, es la cantidad que determine el juez. Ahí sí no hay una cantidad mínima. Si el juez dice el 80% del sueldo se lo tienes que entregar a tus beneficiarios de la pensión, el 80% se le descuenta, ¿sí? Entonces ahí el problema es estos personas que pagan pensión alimenticia aquí y allá y que tienen hijos regados por todos lados, es donde ya no les alcanza el salario, ¿verdad? Otro descuento permitido también son los abonos a créditos de Infonavit. Los trabajadores que ya tienen su crédito de vivienda, pues sí se les tiene que descontar para que paguen su crédito con un máximo del 20% del salario cuando ganan el salario mínimo. Y si tienen crédito Fonacot, también tienen un descuento máximo del 10% de salario. Entonces son los únicos motivos por los que se les puede restar. El salario mínimo no se les descuenta impuestos, ni cuotas de seguro, ni nada de eso, ¿sí? Todo lo paga el patrón tratándose de trabajadores de salario mínimo. Los trabajadores que ganan un poco más del mínimo sí tienen descuentos por impuestos, que vamos a ver más adelante que veamos la ley de impuesto a la renta, y también por cuotas de seguridad social. ¿Y cómo vamos a negociar esa remuneración?
o ese sueldo. Ya les comentaba que muchas veces el sueldo lo determina el, el mercado, es decir, oferta-demanda, ¿verdad? Determinado número de, perdón, determinado tipo de actividades o trabajos ya tienen un estándar de sueldos que se pagan, ¿no? Pero siempre cuando vamos a contratar a alguien, si nosotros somos los empresarios, el patrón, o soy el jefe del área de reclutamiento, recursos humanos, pues yo debo de tener una idea de cuánto puedo pagar por ese trabajo que estoy solicitando. Al igual, si yo soy el trabajador que voy a solicitar trabajo, pues también tengo que tener una idea de cuánto quiero ganar, ¿no? Entonces, siempre a la hora de que empezamos nuestra laboral, pues se trata de negociar ese sueldo, ¿no? ¿Cómo lo voy a negociar? ¿Cómo voy a saber cuánto solicitar de sueldo o cuánto pagar si yo soy el patrón, ¿no? Entonces, hay todas unas recomendaciones y estudios respecto a estas cuestiones de cómo negociar el sueldo. Y aquí lo que nos dicen es que cuando tenemos que negociar nuestro sueldo, así como cualquier otro aspecto laboral frente a nuestro jefe o entrevistador, es una situación incómoda, pero muy necesaria para establecer desde un principio un acuerdo y que ambas partes queden conformes. Por la lucha de intereses que entra en juego, resulta muy común que una de las partes intente durante la negociación que quedarse con la mejor porción de la torta. Es decir, cuando negociamos el salario, pues ambas partes quieren eh, pues obtener la mejor ventaja, ¿no? De si yo soy el patrón, pues ganar, pagar lo menos posible, y si soy el trabajador, pues ganar lo más posible, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de llegar a una negociación que sea beneficiosa para ambas partes. Aquí vienen algunas recomendaciones de cómo negociar el salario, y hay 3 etapas en estas negociaciones. Aquí lo que se recomienda es que haya una preparación previa. Es decir, antes de llegar a la negociación, ir pensando en cuánto queremos ganar, investigar en cuánto están los sueldos en el mercado laboral y también considerar que no solo es el sueldo lo importante. Ya vimos la tabla de remuneraciones en que a lo mejor me van a pagar 20,000 pesos de sueldo, pero aparte me van a pagar el club deportivo, aparte voy a tener un auto de la empresa, aparte voy a tener un seguro de vida, aparte me van a dar uniformes, aparte tengo becas para que estudien mis hijos inglés, no sé, y todo eso pues va sumando a mis prestaciones y siempre y cuando sean prestaciones que me beneficien y sean de interés para mí, pues puede ser que acepte, ¿no? Entonces, considerar que no solo el horario, algunas personas por el horario de trabajo se deciden a un trabajo, aunque el pago sea menor. A lo mejor tengo horario de trabajo de solo las mañanas y voy a tener libre las tardes, o nada más de lunes a viernes y el fin de semana no. Eso también a veces um, hace que ciertos trabajadores se decidan y tenga más peso que el sueldo, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre sueldo y tiempo. Pero tenemos que considerar todo eso, ¿no? En cualquiera de los dos lados que estemos, si soy el patrón o si soy el trabajador, ¿no? Porque nos podemos estar en cualquiera de ambos lados, nosotros como profesionistas. Luego la siguiente etapa, pues sería ya la entrevista. Sería preguntar todos los aspectos importantes, horarios, actividades, prestaciones, obligaciones adicionales, etcétera. Y, y no quedarnos con ninguna duda y empezar a negociar, ¿no? A lo mejor no te puedo pagar tanto, pero pues el horario va a ser así, o te dejo un horario corrido en lugar de un horario partido, o como les decía, los fines de semana, o vas a tener
tanto de sueldo, pero opción a un bono si llegas a cierta meta de ventas o de contratos. Ahí es empezar a negociar. Y ya la negociación final como última etapa, dada la cifra, se puede negociar con prestaciones según los intereses y si no se ajusta a las necesidades, pues es no aceptar. Todas estas etapas, mmm, lo más común es que se dan cuando se inicia la relación laboral. Cuando inicia la relación laboral, por lo regular, quien tiene el poder de negociación es el patrón, porque el patrón ya sabe hasta dónde puede llegar a pagar y el patrón dice, no, yo te ofrezco esto y si quieres, y si no hay una fila allá de personas que quieren trabajar. Y si a ti te interesa el trabajo, yo soy el trabajador y me interesa entrar a esa empresa, pues o no tengo trabajo y en verdad tengo la necesidad del trabajo, pues acepto, ¿no? A veces aunque no se ajuste tanto a lo que yo quería porque son mis necesidades apremiantes lo que me obligan a aceptar ciertas condiciones que a lo mejor no sean las que yo deseaba. Pero ahí es donde luego entra mucho lo que es la rotación de personal. Si no se ajusta a lo que yo quiero y no veo las posibilidades de que mi empresa me mejoren, pues yo voy a estar atento a la primera oportunidad que haya de que en otra empresa me paguen lo que yo quiero y me voy en cuanto haya una oportunidad, ¿no? Y si la empresa nada más te pago ahorita sí o él ofrezco mientras nos conocemos y mientras veo tu desempeño, pero ya después voy mejorando, pues puede ser una opción, ¿no? Pero también puede haber otras negociaciones que no sean la inicial, porque a lo mejor yo ya soy empleado en una empresa o ya está el trabajador laborando en la empresa, pero quiere negociar un incremento de salario o un ascenso. Entonces ahí también, ya conociéndonos, podemos negociar y ahí a veces puede ser que se inviertan los papeles en que a lo mejor quien tenga el poder de negociación sea el trabajador, el patrón. Cuando un trabajador es valioso dentro de la empresa, ya ha demostrado su capacidad de trabajo y lo importante que puede ser para la empresa, pues entonces puede ser que cambien los papeles y él sea el que tenga el poder y diga, mira, si no me actualizas el sueldo, pues yo me voy a ir porque me están ofreciendo otro trabajo allá, la competencia y allá sí me van a pagar más, pues entonces puede ser que tú como patrón o que el patrón diga, no, ¿sabes qué? Sí, te aumento, pero no te vayas, ¿no? Porque te ocupo, porque eres importante para la empresa. Entonces, ahí pueden variar los papeles, depende el trabajador. Y para hacerse un trabajador valioso, pues primero tiene que estar súper capacitado, demostrar su experiencia, demostrar sus aptitudes y capacidades en el trabajo. Pero un profesionista con esas características va a poder tener poder de negociación la mayoría de las veces. ¿Sí? Entonces, pues es ir aprendiendo cómo negociar, cómo ir pidiendo los aumentos y cómo, depende de qué lado esté yo como profesionista, pues ir sabiendo manejar las situaciones, siempre con el afán de ganar, ganar, ¿no? Que ambas partes tengan el mayor beneficio posible y que puedan realmente cumplir con todos esos beneficios de que hablábamos hace rato. Porque también una empresa tiene que saber, o un empresario o patrón tiene que saber hasta dónde puede ofrecerle a sus trabajadores. Porque si por el afán de ganar a una o de atraer a cierto personal ofrece sueldos o prestaciones demasiado atractivas que puedan poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa, pues puede estar generando un riesgo importante que, que en dado caso se vea imposibilitado para poder cumplir con las prestaciones al trabajador, ¿no? Entonces sí debe la empresa ser conservadora y no ofrecer mucho más de lo que está capacitada y presupuestado
en que pueda otorgar, porque puede ser que sí ponga en riesgo la estabilidad financiera de la empresa si contrata trabajadores con sueldos demasiado altos, ¿no? Entonces, siempre siendo conservadores. Y por último, vemos que es un plan de previsión social. Entonces, ya conociendo todo el concepto de previsión social, que son todas estas prestaciones que el patrón otorga a los trabajadores, tanto en especie como en efectivo, directas, indirectas, programas de protección, tiempo no trabajado, beneficios, todo esto es previsión social. Y un plan de previsión social, pues es un documento que contiene un conjunto de beneficios o prestaciones que otorgan las empresas o empleadores a sus trabajadores con el fin de mejorar su calidad de vida y su bienestar general, sin que estos beneficios sean considerados un salario directo. Es decir, salario es esa remuneración efectiva, perdón, directa en efectivo que se le otorga al trabajador, y todo lo demás que recibe el trabajador es previsión social. Y ya más adelante que veamos la parte de los impuestos y veamos la parte del costo, vamos a ver por qué es importante o por qué beneficia que esta previsión social se dé así en especie y no en efectivo, porque tiene que ver con el pago de impuestos, tiene que ver con el costo de la seguridad social para el patrón, ¿sí? Todo lo que el patrón paga. Entonces, vamos a estar viendo en el siguiente tema la parte de la cuestión legal y vamos a analizar ahora sí a detalle todas estas prestaciones obligatorias y cuánto le cuestan al patrón y cuánto le cuestan al trabajo. Entonces, por el momento el tema sería todo. Gracias y nos vemos en el siguiente tema.